Muchas veces la falta de comunicación de manera sincera y honesta entre los miembros de las familias provoca que se tomen decisiones que en ocasiones pueden poner en riesgo la estabilidad familiar o incluso ir más allá. ¿Por qué le decimos esto? Recordemos el caso de Karen Espíndola, la chica que decidió comunicar a su familia una situación que no era real, el caso del mensaje que envió a su madre diciendo que el taxista se veía sospechoso y después ella no llegó a su casa, en lugar de avisar que realmente estarían pues conviviendo con sus amigos, lo que originó no solo la preocupación de sus padres, de las redes sociales, sino también un despliegue de operativos para su búsqueda. Para reflexionar sobre este tema y cómo podemos fortalecer y fomentar la comunicación entre los miembros de la familia, le quiero dar la bienvenida en el estudio de 21 Noticias a Fernando Fernández Castro. Él es maestro en psicoterapia psicoanalítica y director de la Clínica de Autismo de la UIC. Bienvenido, muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Pues dicen por ahí que de todo lo malo pues hay que sacar lo bueno. Después de este caso, creo que lo interesante es reflexionar, y una de las principales críticas que recibió esta joven Karen Espíndola es ¿por qué no tuvo la confianza suficiente para avisarles a sus padres que estaría simplemente conviviendo con algunos amigos? Y esto nos llevó a pensar sobre la importancia por temas de seguridad que debe haber respecto a la comunicación en las familias. Mira, Alejandra, es un tema particularmente complejo porque la comunicación entre los seres humanos es compleja sin importar la edad en la que se tenga, ¿no? El hecho de que un adolescente, pensando en alguien más chico que Karen, un poco más chico que Karen, pueda tener comunicación con sus padres, pues la verdad es que es un tanto risible. Es muy difícil que un adolescente, es parte de la adolescencia, que el adolescente trate de ocultar cosas acerca de lo que le pasa a sus padres. Claro, está formando su propia identidad. Claro. Contarle a sus papás implica algo muy simple: sacar aquellas partes internas que no quiere que sus padres se enteren. ¿Cuál es la diferencia? Y esto sobre todo cuando, en términos de psicoterapia, cuando los papás llegan con una angustia impresionante porque tienen miedo de que a su hijo, sin importar la edad, porque me llegan pacientes hasta de 30 años en donde los papás todavía van y llevan a estas personas, y la angustia es, no sé qué le está pasando y él no quiere hablar nada de esto, ¿no? Pero hay un límite, ¿no? Entre la privacidad, que por supuesto debemos de tener, y la seguridad, aquellos temas que nos están exponiendo y que sí debemos de compartir. Por supuesto. Mira, el hecho de que, de que exista una comunicación entre padres e hijos como plena, abierta y completamente sin restricciones, es en la misma tesitura en la de los padres hacia los niños, o bueno, hacia los jóvenes. No todo se dice, eso es falso. Hay cosas que no se dicen, pero siempre tiene que haber la confianza de que los niños, o bueno, los adolescentes, y en este caso una mujer de 20 y tantos años, 25 años, según tengo entendido, tenga la capacidad de decirle a sus papás, ¿sabes qué? Me metí en problemas, que eso es muy distinto. Creo que ahí está el límite. Una cosa es ocultar y otra cosa es mentir. ¿Qué podrían o qué deberían hacer los padres para incentivar a los jóvenes a que compartan esta información que es importante por temas de seguridad, más allá a lo mejor de compartir detalles íntimos, ¿no? Mira, lo más importante es que los niños, o bueno, las personas, todos, sin importar la edad que tengamos, siempre sepamos que hay un lugar a donde podemos regresar. Digo, parece como algo ridículo o como muy simple, pero el hecho de tener un lugar, un espacio, una persona, un puerto seguro, una base segura inclusive, sería el término más exacto, es toda la diferencia. Todas las personas, sin importar la edad que tengamos, piénsalo desde tu perspectiva, y seguramente las personas que nos ven lo han pensado. Siempre cuando te sientes muy, muy, muy mal, siempre buscas algún lugar al cual regresar. El no tener ese lugar es toda la diferencia. A mí me parece que en el caso de Karen muy específicamente, ella no sabía que estaba en una circunstancia de peligro. Ese es el problema, la no detección de la situación de peligro. El tema es hablar con nuestros hijos. Parece como merolico, como perico, estar repitiendo una y otra vez, pero las cosas sí se quedan sí, a lo en mejor esos comentarios. Hacerles saber que sí habrá consecuencias de algún acto alguna decisión que se haya tomado de manera errónea o de manera equivocada, pero hacerles saber eso, que finalmente, bueno, la familia, es un puerto seguro en caso de alguna emergencia, a la hora que sea, pues vamos a estar ahí para atender alguna emergencia. Si te parece, Fernando, vamos a ver esta cápsula. Salimos a las calles capitalinas a preguntarle a las familias qué piensan sobre la confianza entre los miembros de las mismas o qué acciones toman para fortalecerla. ¿Te parece que la vemos y conversamos? Sí, claro. Vamos a ver. Nos avisa dónde va, y como anoche, a las 11 de la noche dijo, voy para casa. Sí, si no va a llegar, nos avisa, nos dice, no vengo, no voy a ir a casa a dormir. Son cosas de respeto, de enseñarse desde chicos, desde pequeños.
Ya ahorita en esta época los hijos ya no hacen caso a los padres, pero las bases eran el respeto a los padres, la comunicación y el obedecerlos. Ahora ya no hay eso, pero hay que empezarlo a fomentar. Diciéndoles dónde están, cómo están, a qué horas vienen, llegan a la casa, y ya es la comunicación que tenemos. Ya cuando se empieza a pasar de la hora que me dijeron, entonces cuando yo vuelvo a marcarles y decirles, lo estoy esperando. Llámame a las 12 de la noche, ¿sí? Si no vas a llegar a dormir, avísame, ¿sí? Como estar como reportándose. Y en términos de transporte, sí mucho usar Uber, este tipo de sistemas que pues dan un poco más de seguridad que un taxi público, ¿no? Fernando, pues parece que por lo menos nuestros entrevistados y aquí en el estudio estamos de acuerdo que lo importante es fortalecer esta confianza. Ahora sería como en aquellas situaciones en donde las familias ya detectaron que esta confianza no está bien establecida y que puede derivarse en algún problema, como el caso que vimos de Karen Espíndola. ¿Qué les dirías? ¿Qué acciones tomar? ¿Es necesario ir a una terapia? ¿Qué hacer? Mira, por supuesto que una muy buena recomendación es ir a un espacio de tipo terapéutico, que les pueda ayudar a que una persona como neutra, que no sea ni para una tendencia ni para la otra, les pueda ayudar. Aunque sí, déjame decirte, sobre todo cuando son menores de edad, el 90% de los casos hay que trabajar más con los papás que con el mismo niño. Sería un problema más de cómo los papás están llevando esta situación. Oye, Fernando, ¿y qué pasa con el lado opuesto de la moneda? Aquellos papás que son súper alivianados, que dan chance de todo, pues no importa, yo te entiendo, tú y yo somos cuates, yo pasé por la misma edad, lo hice igual. ¿Ayuda esto a la convivencia familiar? ¿Es lo mismo? Es igual de peligroso. Mira, ambos extremos de una misma regleta son igual de peligrosos. Unos padres que son totalmente permisivos no le dan al niño la capacidad de tolerar su misma frustración. Claro. O sea, si yo nunca le pongo un solo límite al niño, el niño no va a tener límites en su edad adulta. Y en muchas de estas, y se ve clarísimo en nuestros niños que hemos tenido como desde hasta más de 10 años como observados, o por lo menos con contacto, esos niños que no tenían ningún límite desde pequeños. Y que estos límites también son por tu seguridad, también son para ponerte a salvo. Y llegan a la adolescencia y se vuelven circunstancias en donde ya empiezan con golpes, con alcoholismo exacerbado, fuman a los 10 años, drogas, etcétera, y empiezan como con ciertas cositas que parecen como muy inocentes, pero que se van escalando de formas brutales. Fernando, pues para terminar esta entrevista, ¿con qué reflexión te gustaría quedarte para las familias que esta mañana nos están sintonizando? Que la comunicación no solo es del niño o del más joven hacia el otro lado, también los adultos tenemos que aprender a dar esta comunicación hacia nuestros niños. Es muy chistoso como niños muy pequeños con circunstancias muy graves y nosotros creemos que no se dan cuenta, como la muerte de su abuelito, por ponerte un ejemplo cualquiera. De pronto notan su ausencia. Le dicen, ¿se fue de vacaciones? Pues por Dios, claro que no. Hay situaciones que se tienen que hablar en familia. Las cosas duelen muchísimo, pero en familia esa es la diferencia. Y bueno, reconocer también que es muy de humanos requerir de ayuda cuando así lo sea. Para eso pues existen los especialistas. Muchísimas gracias, Fernando Fernández Castro, maestro en psicoterapia psicoanalítica y director de la Clínica de Autismo de la UIC, por conversar esta mañana sobre cómo fomentar la confianza con nuestros hijos. Te esperamos próximamente para conversar sobre otros temas. Claro que sí, muchísimas gracias, Fernando.